Recientemente ha salido publicado un estudio acerca de las poblaciones de mastodontes norteamericanos del Pleistoceno. Un estudio basado en el ADN mitocondrial. Un trabajo que ha permitido estudiar y evaluar la diversidad, las migraciones y las dinámicas evolutivas de este grupo de proboscídeos. Un estudio con un nivel de detalle que hasta ahora era impensable para poblaciones de animales extintos. Y todo esto gracias precisamente al ADN mitocondrial, una molécula que se ha convertido en una herramienta fundamental para reconstruir linajes, aislamientos poblacionales, relaciones evolutivas, dinámicas demográficas, ya sea en animales actuales o en organismos extintos hace miles de años. Así que hoy vamos a hablar precisamente de todo esto, de este estudio, del ADN mitocondrial y de los mastodontes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Cascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de un estudio muy puntero, de unos animales bastante interesantes del Pleistoceno, de ADN antiguo y de estudios de poblaciones que son dignos de ecología de especies actuales, pero que podemos llegar a aplicar hoy en día a poblaciones extintas, gracias a la gran proliferación de estos estudios de ADN antiguo. Y es que recientemente se ha publicado en la revista Science Advances un artículo en el que investigadores analizaron ADN mitocondrial de distintos mastodontes norteamericanos, reconstruyendo parte de su historia evolutiva a lo largo del Pleistoceno. Y estos resultados fueron muy interesantes, porque el estudio concluyó que aquellos proboscídeos no formaban una única población más o menos homogénea, que estaba repartida por toda Norteamérica, sino que había varios linajes genéticos diferentes que se expandieron, se aislaron y se diversificaron rápidamente en respuesta a los cambios climáticos de esta época, como es la de las glaciaciones. Además, este estudio confirmó que los llamados mastodontes del Pacífico pertenecen a un linaje muy antiguo y claramente diferenciado del resto de mastodontes norteamericanos. Las especies analizadas en este estudio, en este trabajo, fueron Mammut americanum, el clásico mastodonte americano, y Mammut pacificus, una especie descrita hace relativamente pocos años, para algunos mastodontes cuyos fósiles han sido hallados en la costa pacífica de Norteamérica. Pero espera, es posible que te estés planteando ¿por qué estamos hablando de género mamut y estamos hablando de mastodontes y no de mamuts? Pues básicamente porque no eran mamuts. Y aquí tenemos que hablar de una confusión muy habitual en paleontología. Aunque el nombre científico del mastodonte norteamericano de su género sea mamut, no hablamos de mamuts sino de mastodontes, porque no son lo mismo. Normalmente utilizamos el término mastodonte para referirnos a distintos linajes de proboscídeos mucho más primitivos y mucho más antiguos, mientras que reservamos el término mamut para referirnos al género Mammutus. Y además, el género Mammutus pertenece a la familia Elephantidae, a la que pertenecen también los elefantes actuales. De hecho, los mamuts estaban más emparentados con los elefantes actuales que con los mastodontes. Entonces, ¿por qué estos nombres que generan tanta confusión? Pues en parte porque fue descrito este mastodonte americano como mamut mucho antes de que se entendieran bien las relaciones evolutivas entre los diferentes proboscídeos. El género fue establecido originalmente por el naturalista alemán Johann Friedrich Blumenbach, y estamos hablando de finales del siglo XVIII, y usó precisamente esta palabra derivada del término mamut que ya circulaba por Europa, para referirse, por ejemplo, a estos grandes proboscídeos fósiles que se habían encontrado en Siberia. Pero posteriormente, conforme avanzó la paleontología, la biología y la anatomía comparada, se vio que estos animales no pertenecían al mismo linaje y que había grandes diferencias entre ellos, que estos llamados género mamut no tenían nada que ver con el género Mammutus de estos proboscídeos europeos que se habían encontrado. Y precisamente el nombre mastodonte surgió por la forma característica de sus dientes, que es muy diferente a la de los verdaderos mamuts. De hecho, el término mastodonte fue acuñado por el mismísimo Georges Cuvier, el padre de la anatomía comparada, en referencia a la forma de sus dientes, ya que forman cúspides o grandes bultos muy distintas de las láminas características que aparecen en los dientes de los verdaderos mamuts, del género Mammutus. Y es que los mastodontes parecen estar adaptados a un ramoneo en ambientes de bosque, alimentarse de hojas y ramas, mientras que los mamuts serían pastadores, especializados en estar profesando grandes cantidades de vegetación herbácea en ambientes abiertos, áridos y fríos. Y bueno, por otro lado, el ADN mitocondrial es un ADN que aparece dentro de un orgánulo específico de las células eucariotas, que es la mitocondria. Y esto tiene una historia evolutiva muy interesante detrás, porque tú dirás, ¿qué hace un ADN fuera del núcleo de la célula eucariota?
¿qué hace este orgánulo teniendo su propio ADN? Según la teoría de la endosimbiosis, las mitocondrias fueron en origen bacterias que empezaron a vivir dentro de estas protocélulas eucariotas, estableciéndose una relación de simbiosis. Con el tiempo, esta relación se volvió completamente permanente y esas antiguas bacterias se transformaron en nuestras mitocondrias, pero todavía conservando algo muy importante para el tema del que hablamos hoy, su propio ADN. ¿Y por qué resulta tan útil este ADN mitocondrial para los estudios si realmente tenemos el ADN nuclear también? Bien, durante la fecundación, las mitocondrias son aportadas principalmente por el óvulo, no por el espermatozoide. Es decir, heredamos el ADN mitocondrial por vía materna. Y esto simplifica muchísimo el poder seguir linajes maternos, poder seguirlos a lo largo del tiempo con bastante claridad y reconstruir relaciones filogenéticas, migraciones, aislamientos poblacionales y otro tipo de dinámicas demográficas. Por eso el ADN mitocondrial se usa muchísimo en estudios demográficos o biogeográficos sobre animales actuales. Y desde hace relativamente poco tiempo también se está aplicando en fósiles a través del estudio del ADN antiguo. Las muestras de ADN mitocondrial que han sido analizadas en este estudio proceden de distintos fósiles de mastodontes repartidos por varios yacimientos de Norteamérica. Y precisamente esta distribución geográfica ha sido clave a la hora de poder reconstruir esta historia evolutiva y estas dinámicas poblacionales. Los investigadores secuenciaron varios genomas mitocondriales de Mammut americanum, procedentes sobre todo de la costa atlántica y de la zona noreste, incluyendo ejemplares de Nueva Escocia o de la región del Georges Bank, además de otros restos hallados puntualmente a lo largo de todo el continente. También analizaron un ejemplar atribuido a Mammut pacificus, procedente de Tualatin en Oregón, junto a una muestra parcial procedente de Ontario. Entonces, los fósiles que se han analizado, que se ha extraído el ADN mitocondrial de ellos, no proceden de uno o dos yacimientos, sino de distintas regiones, separadas entre sí en ocasiones por miles de kilómetros, y que por lo tanto también habrían vivido en ciertos contextos climáticos diferentes durante el Pleistoceno. Y gracias a esto pudieron comparar poblaciones orientales y occidentales, detectar dentro de estos mastodontes linajes genéticos. Y además, en este trabajo se integra toda la información paleontológica previa sobre mastodontes, en especial acerca de los materiales de la costa pacífica, por ejemplo, materiales encontrados tanto en California como en otras regiones occidentales, atribuidos a Mammut pacificus, una especie que, como ya hemos dicho, es bastante reciente, fue descrita en 2019, a partir de una serie de diferencias anatómicas respecto del mastodonte americano clásico. Bien, al comparar estos genomas mitocondriales, los investigadores observaron que los mastodontes norteamericanos no formaban una única población. Estaba distribuida por todo el continente, como muchas veces tendemos a imaginar que eran las poblaciones de animales en el pasado, y en concreto en el Pleistoceno. Aparecía una historia evolutiva bastante compleja, marcada por aislamientos, expansiones y linajes muy diferenciados, marcados por esta historia. Uno de los resultados más importantes fue de hecho la confirmación de que Mammut pacificus es una especie diferente, que representan un linaje mitocondrial independiente del mastodonte clásico norteamericano. Según las estimaciones de este estudio, la separación entre ambos linajes podría haberse remontado a hace 1,3 millones de años. Es decir, los fósiles que se han estudiado son de una cronología en la que estos linajes ya llevaban muchísimos miles de años separados. Esto encaja bastante bien con lo que sabemos acerca del Pleistoceno norteamericano. Durante este periodo, las glaciaciones transformaban constantemente este paisaje y los diferentes ambientes en un continente tan extenso. Grandes masas de hielo glaciares avanzaban y retrocedían. Los bosques cambiaban su distribución y enormes regiones quedaban aisladas unas de otras. En este contexto, las distintas poblaciones de mastodontes pudieron quedar separadas durante miles de años, evolucionando por caminos diferentes. De hecho, el estudio llega a identificar incluso varios clados mitocondriales independientes entre sí, incluso dentro de los mastodontes orientales clásicos, que tradicionalmente agrupamos en general como Mammut americanum, revelando que incluso dentro de estos mastodontes clásicos había más diversidad de linajes de lo que nos esperábamos. Algunos de estos linajes aparecen asociados a ciertos lugares, a ciertas regiones o momentos climáticos diferenciados, lo que sugiere diferentes eventos de expansión, separación, recolonización, ligados inevitablemente a los ciclos glaciares e interglaciares. De manera que cuando los climas se volvían más templados y los bosques volvían a subir hacia el norte, los mastodontes podían seguir esta distribución, podían expandirse nuevamente. Pero cuando regresaban las glaciaciones y los ambientes abiertos sustituían a estos bosques, distintas poblaciones podían quedar aisladas o podían incluso desaparecer localmente. Y este proceso se repitió una y otra vez a lo largo de todo el Pleistoceno. Además, apareció otro resultado bastante llamativo. Una muestra procedente de México parecía separarse bastante más de los demás linajes conocidos, hasta el punto de que los autores plantean la posibilidad de que existieran incluso más linajes o potencialmente especies diferentes de mastodontes norteamericanos que todavía no han sido reconocidas desde un punto de vista anatómico.
Y esto es muy interesante porque, de nuevo, nos está enseñando hasta qué punto el estudio del ADN antiguo está impactando sobre lo que conocemos del pasado y sobre las clasificaciones, las dinámicas o los linajes que llevábamos mucho tiempo reconstruyendo en base a la pura anatomía. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando multitud de contenidos nuevos. Si no queréis perderos ninguno de ellos, os recuerdo: primero, suscribiros al canal si no lo estabais todavía. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os recomendamos que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC y que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.